Los objetivos del milenio son una propuesta hecha en el 2000 con la esperanza de que se cumplieran en el año 2015 por la comunidad internacional para proponer soluciones a nivel global. Son 8 objetivos. El número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. El número 2, lograr la enseñanza primaria universal. El número 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El número 4, reducir la mortalidad infantil. El número 5, mejorar la salud materna. El número 6, combatir el VIH-Sida y el paludismo y otras enfermedades. El número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El número 8, y muy importante, es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esto es parecido a lo que estamos buscando solucionar con nuestra problemática, que es desligar la religión del Estado. Para esto hemos escogido un territorio que ha sido polémica durante toda la vida, en donde se han visto muchos conflictos a causa de la religión. Este es el Medio Oriente. El Medio Oriente desde años inmemorables siempre ha estado muy ligado, y sus tribus, clanes y hoy sociedades se guían por lo que dicen sus iglesias, y sus actos están basados en sus libros sagrados. Especialmente el que vamos a escoger es Siria, ya que alrededor del mundo ha generado mucha polémica y conflictos, ya que sus comunidades están atentando contra otros lugares porque es lo que dicen sus iglesias, es lo que dicen sus libros sagrados. Es muy importante esta zona, ya que el Medio Oriente ha sido la cuna de grandes religiones. Una muy especial que alrededor del mundo ha generado muchos conflictos, y es la religión del cristianismo. Bien, como exponíamos antes, las 3 religiones monoteístas principales del mundo surgen en la península arábica, y el cristianismo se esparce por el resto de Europa gracias al Imperio Romano, después de que Alejandro Magno conquistara todos los territorios. Bueno, este esparcimiento del cristianismo por toda Europa llegó a su quiebre en el momento en que los bárbaros derrotan a los romanos y cae el Imperio Romano, siglo V. Pero vuelve la religión y comienza una edad de la historia, la Edad Media. El medioevo es la cuna de la religión es lo más importante, ninguna rey estaba por encima de la iglesia. Y esto trajo uno de los eventos más crueles de la historia, las cruzadas a la Tierra Santa. Bien, las cruzadas fueron intervenciones militares realizadas por cristianos con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los turcos en ese entonces. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095. Personas de toda Europa partieron hacia Oriente luciendo una cruz, y por esta razón fueron llamados cruzados. En 1099 lograron tomar Jerusalén masacrando a musulmanes y judíos. Posteriormente, los cristianos fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en territorio del Medio Oriente. Sin embargo, esos territorios fueron retomados por los musulmanes a finales del siglo XIII. La primera cruzada le siguieron otras 7 que fracasaron en su intento de reconquistar la Tierra Santa. Bien, este evento trágico de la historia, el siguiente evento trágico de la historia en el cual podemos hablar de la iglesia es la colonización de las culturas en América con la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Lo que sucede es que los dioses aztecas y los incas fueron reemplazados técnicamente a la fuerza por obra de los españoles. Ellos decían que tenían que creer en su Dios, que su Dios era lo más importante, y comenzaron a lo que llamaron la evangelización. La evangelización fue llevar la palabra de Dios, del Dios cristiano, a estos indígenas. Pero esto hizo que los indígenas negaran, dijeran que esa no era su religión, la detestaran completamente, y trajo escenas como por ejemplo las palabras de que prefiero ir al infierno antes de conocer a un cristiano. Bien, ahora comenzaremos ya centrándonos un poco más en nuestro país, en Colombia. Colombia fue colonizada por los españoles y obviamente es saqueada. Bien, conseguimos nuestra independencia, la independencia de Colombia, un evento muy importante en la historia, pero traemos ciertos problemas. Cuando se independiza Colombia,
se generan partidos, el Partido Liberal y Conservador. Unos seguían a Santander y otros seguían a Simón Bolívar. Esto trae en sí un conflicto que posteriormente seguirá incluso hasta finales del siglo XX. Es muy importante recalcar cómo de Siria hemos llegado a Colombia. Realmente lo hacemos porque vemos cómo se ha llegado una religión tan antigua y tan extrema de otro territorio al nuestro, lo cual ha cambiado totalmente nuestra cultura, nuestra sociedad, incluso en mucho tiempo nuestra política. Hubo una época muy marcada de violencia en el que la religión apoyaba muy estrictamente al Partido Conservador, ya que ellos promulgaban que los valores, como dice su nombre, fueran conservados, y como tal esto le servía a la iglesia, ya que podrían mantener su hegemonía del poder y el control sobre las subregiones y regiones del país. Pero esto como tal no es adecuado. En eso se basa nuestra problemática. ¿Cómo era posible que dos partidos terminaran en tales disputas y como siempre el pueblo fuera el perjudicado, ya que los intereses de la iglesia estaban de por medio? Bien, esto lo podemos representar por medio de un libro que recomiendo, que es Cóndores no se entierran todos los días. En Cóndores no entierran los días se nos muestra la historia de un sacerdote joven que va a un pueblo, y en este pueblo ve un asesinato y ve cómo los conservadores se alían con la iglesia para matar a los liberales, porque la iglesia cómo apoyaba a los conservadores por la sencilla razón de que los conservadores eran los que les daban el poder, eran los que les daban la fuerza para que la iglesia sí continuara. Entonces, basándose en nuestro proyecto de formar una alianza mundial, desde un punto local buscaríamos cómo una organización de varios países internacionales colaborara en pro de desligar totalmente la religión de nuestro gobierno, que eso ayudaría y sería en conjunción con el octavo objetivo del milenio de la ONU, ya que son varios países buscando la sostenibilidad del desarrollo en conjunto de los demás. Como tal empezaríamos desde Colombia, que es desde el punto más local y más cercano en el que podemos tomar ejemplo. Bien, gracias a esto hablamos de la historia de Colombia, de cómo eso en Colombia digamos que terminó. La Constitución de 1886 es cambiada por la Constitución de 1991, en la que se dice que Colombia se vuelve un estado laico, pero se vuelve un estado laico a partir después de un evento que fue el bipartidismo generado por el Bogotazo. El Bogotazo. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado y golpeado hasta la muerte. Se genera una gigantesca manifestación con rumbo hacia el Palacio Presidencial, y cuando la multitud logra llegar hasta la Plaza de Bolívar, se da la orden de dejar pasar a los tanques, convencidos de tener a la fuerza pública de su lado. Sin embargo, los tanques se vuelven en contra, disparando a la multitud. La multitud irrumpe en ira, destruyendo todo a su paso. Bien, como seguíamos diciendo, el bipartidismo fue ese evento de Colombia en el que el poder se dividió en dos, conservadores y liberales, pero digamos que trajo un conflicto armado interno, aunque este no es un tema que se va a tocar acá, pero recordemos que los conservadores fueron ayudados por la iglesia. Bien, ahora hablaremos sobre cómo se articulan esto al tópico generativo. Hablamos de que tenemos que generar una alianza mundial. Esta alianza mundial la generamos varios los objetivos de qué pasaría si Siria fuera un país laico, qué pasaría si los países laicos fueran capaces de formar alianzas sin prejuicios sobre religión, países que son extremadamente religiosos, cómo lograrían convivir entre ellos gracias a un gobierno laico. Usamos muchas herramientas para definir desde qué punto podríamos hacer este proceso sin afectar a la gente, en las cuales usamos lo que es las encuestas, y la recolección de datos nos llevó a ciertas gráficas. La primera gráfica exponemos si su religión le prohíbe algunas actividades como sangre, ¿usted qué haría? Realmente la mayoría de las personas dijeron no obedecerla. Supongo que es porque esto atenta contra sus propios intereses. Hubo otros casos en el cual religión pertenece, en el que
el mayor porcentaje pertenecían al catolicismo aquí en Colombia, lo cual es una cifra no muy sorprendente, es muy común. Otra cifra es si le preguntamos a la gente por qué la religión ha sido motivo de conflicto, en el cual nos respondieron que es porque ellas tienen intereses de por medio, y esto es muy cierto y es al punto de lo que queremos llegar, que no hay intereses de por medio de la iglesia. Otra pregunta es, ¿cree usted necesario pertenecer a una religión? Y más del 50%, o sea, el 78% de personas estaba de acuerdo, lo cual es bueno, pero no que la religión esté ligada a un gobierno. Por último, si la iglesia participara en la toma de decisiones como el aprobar el aborto o el matrimonio gay, que estarían de acuerdo. La mayoría de personas dijeron que no están de acuerdo, pero aún así la iglesia debe estar ligada al Estado, lo cual nos da un punto de partida para cómo una alianza mundial podría fomentar ayuda separando y dejando detrás las fronteras para ayudar a un solo país y empezar una comunidad que se ayude globalmente, sin restricciones, sin perjuicios, sin discriminaciones de raza. En eso es lo que se basa en el proyecto, basado en el tópico generativo, una alianza mundial. En este caso sería desligar la religión de cada gobierno del mundo, pero aún así estas religiones continuarían existiendo, no necesariamente tienen que estar desligadas. Aunque vemos que hay una gran barrera, la barrera que hay que afrontar sería que seguimos viviendo en un mundo en donde es más importante matar por mi religión que vivir en hermandad.